el modelo con la versión gratuita, ¿no? Para quienes no lo han hecho, os podéis descargar la versión gratuita de Flexim en flexim.com y deberías de ser capaces de reproducir este modelo con esa versión. El webinar lo estamos grabando, entonces a toda la gente que se ha registrado, al finalizarlo recibiréis un enlace con la grabación y también recibiréis un enlace con los archivos de datos que utilizaremos durante el webinar. Entonces, bueno, cuando vosotros abrís Flexim, lo primero que veréis es esta pantalla. Para los que no lo conozcan, esta es la pantalla de inicio y vamos a entrar directamente a construir el modelo. Para crear un nuevo modelo, vamos a nuevo modelo y lo primero que nos pide es seleccionar las unidades en las que vamos a trabajar. Entonces, en este caso yo modificaré las unidades de distancia porque el archivo CAD que vamos a utilizar como base está en milímetros. Entonces, le pediré crear un modelo con unidades de milímetros. Y esto es lo que vemos cuando empezamos a trabajar en Flexim. La línea que vamos a hacer es una línea de producción de una empresa que hace máquinas de café. Es una producción en serie, simplemente es una cinta de rodillos con varios puestos de trabajo que tienen distintos tiempos de proceso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar el archivo CAD de nuestra planta. Ya veréis que es bastante simplificado. Para ello vamos aquí a la sección Model Background, seleccionamos el archivo. Y como veis, lo tenemos ya en pantalla. Entonces, como podéis ver, es una línea muy sencillita. Prácticamente son 5 estaciones de trabajo, un puesto de retrabajo. Y la idea es que nos entrarán máquinas de café de distintos modelos por este lado de la línea. En cada estación de trabajo se realizarán una serie de operaciones que tenemos definidas. Y bueno, aquí haremos una verificación. Las máquinas defectuosas o que no hayan cumplido el control de calidad tendrán que recircular y volver a pasar por estos procesos. Y finalmente salen de la línea. ¿no? Como veis, es un proceso muy sencillo, pero creo que cubriremos suficientes aspectos para que os podáis hacer una idea de cómo extrapolar esto a sistemas más complejos y líneas o plantas completas, ¿no? Realmente la capacidad de modelado con Flexim es muy amplia y podéis hacer instalaciones muy grandes, ¿no? Como decía, esta es muy simplificada para que nos dé tiempo de hacerlo en 1 hora, para que lo podáis hacer con la versión gratuita y nos demos una idea. Entonces, una vez que tenemos el archivo CAD importado, empezaremos a construir nuestro layout utilizando los objetos de las librerías predefinidas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es arrastrar una cinta transportadora y la voy a tratar de poner más o menos sobre el CAD. Y aquí, cuando yo he importado el CAD, lo he importado por defecto, nos lo importa en una cota 0, digamos que lo pone como si estuviera sobre el suelo. Y esto tiene el problema que cuando empiezas a arrastrar objetos sobre el CAD, tapas el CAD. Entonces, un buen truco para lidiar con esto es que podemos ir al mismo CAD y subirlo un poco. Y yo lo voy a subir para que me quede justo por encima de la cinta transportadora. También voy a desactivar la opción de la perspectiva para poderlo ver desde una vista 2D que es más sencilla a la hora de construirlo. Entonces, ya que tengo el CAD un poco más arriba, es más fácil ir arrastrando los distintos objetos de nuestra librería. Voy a poner otra cinta por aquí.
como lo veis, esta está en la dirección opuesta. Pues le voy a cambiar la dirección. Añadimos otra cinta por aquí. Esto por aquí. Bueno, ahora no necesitamos un nivel de precisión tan exacto. Obviamente, entre más ajustado a la realidad sea, mucho mejor, ¿no? Si vemos nuestro CAD, la cinta realmente es un poco más angosta de lo que trae por defecto. Entonces vamos a modificar esto. Podemos ir aquí a la sección del Toolbox. Vamos a cambiar el ancho de nuestras cintas. Vamos a hacerlas un poco más angostas. Y bueno, más o menos tenemos la parte de nuestras cintas construida. ¿Qué más tenemos en el CAD? Tenemos operarios que podemos ir arrastrando por aquí. Entonces vamos a arrastrar un operario aquí. Voy a rotar un poco. Y ahora vamos a poner otro por aquí y otro por aquí. Simplemente he hecho copiar-pegar del que ya habíamos puesto originalmente. Podemos cambiar esto, bueno, podemos vestirlo de diferentes colores, ponerlo de diferentes formas. Bueno, de momento yo lo dejaré así. Bueno, vamos a poner dos mujeres trabajando en nuestra línea también. Y nos falta un operario para las operaciones de retrabajo. Vamos a ponerlo por aquí. Entonces, ya que tenemos construido, digamos, la estructura de nuestro sistema, vamos a empezar a hacer que fluyan productos por él, ¿no? Entonces, para ello podemos utilizar una fuente, que es el objeto que nos sirve para crear objetos dentro de Flexim, y su contraparte, que es un sumidero, que podemos utilizar para destruirlos. Para ligar estos objetos con la cinta transportadora, vamos a hacer una conexión de puertos que se llama Flexim. Esto lo conseguimos presionando la tecla A, hacemos que se nos cambie el cursor, damos clic en este objeto, damos clic en el conveyor y ahora se ha creado una conexión de flujo entre ellos. Hacemos lo mismo en la dirección opuesta y tenemos ya una conexión aquí. Entonces, una buena práctica al crear modelos es ir probando que las cosas que vamos haciendo se comportan como esperaríamos, ¿no? Entonces, de momento, al haber creado una fuente aquí y un sumidero aquí y tener una cinta de por medio, esperaríamos que por lo menos salgan cosas de un lado y se destruyan del otro, ¿no? Entonces, bueno, parece que esta parte la hemos conseguido. Pero habíamos dicho que lo nuestro era una fábrica de máquinas de café y lo que están pasando por ahí son cajas. Entonces vamos a decirle que en vez de cajas nos genere máquinas de café. Para ello vamos a esta sección que se llama el Flow Item Bin
y vamos a crear un nuevo objeto que le vamos a llamar cafetera y vamos a cambiarle el archivo 3D. Flexim soporta 17 formatos distintos de archivos 3D. Bueno, este es un modelo que hemos utilizado de SketchUp. Es un modelo de una cafetera similar a las que se fabricaban en esta planta. Dependiendo del nivel de detalle que queramos, podemos utilizar archivos del fabricante o simplemente cosas que se parezcan, ¿no? Vamos a incrementar el tamaño un poco. Esto lo voy a hacer escalándolo con la tecla Control L para hacerlo crecer. También podría modificar las dimensiones directamente aquí, pero bueno, ahora mismo no es tan importante. Y bueno, tenemos aquí nuestra máquina de café ya preparada. Entonces ahora vamos a decirle que esta fuente, en vez de generar cajas, nos genere cafeteras. Y esto lo podemos hacer cambiándolo aquí en las propiedades rápidas, en las Quick Properties. Decirle que en vez de, aquí nos aparecerán todos los objetos que teníamos creados en el Flow Item Bin, le digo que ahora nos genere cafeteras. Y si probamos, bueno, parece que ahora nos están entrando máquinas de café en lugar de cajas a nuestro sistema. Entonces, bueno, se empieza a parecer un poco más a lo que queremos. Entonces, la idea de este modelo es que tenemos diferentes estaciones de trabajo y distintos tipos de máquinas de café, y dependiendo del tipo de máquina de café va a tener diferentes operaciones en las estaciones de trabajo. Entonces, un buen primer paso sería decirle cómo nos van a entrar estas máquinas, ¿no? La mezcla de producción, qué tipo de máquina necesitamos fabricar y en qué orden nos van a entrar, ¿no? Entonces, para ello, yo tengo un archivo Excel en el que tengo dos hojas, una que es la secuencia, y aquí podemos ver en este archivo Excel la secuencia de modelos que quiero fabricar. Como veis, la referencia no cambia, realmente es el mismo modelo, pero tenemos distintas versiones. La versión A, B, C, D, E. Tenemos 5 versiones distintas para esta máquina de café y la idea es que la queremos fabricar en este orden, porque este es un orden en el que se fabricó en un cierto momento y nos interesa reproducir eso. Entonces, para yo alimentar estas máquinas en ese orden, yo puedo entrar a mi fuente y aquí nos dan diferentes modos de creación de estas máquinas de café. Ahora mismo el modo InterArrival nos dice que aproximadamente cada 10 segundos nos va a crear una máquina de café, pero yo lo que quiero es que me siga una secuencia. Y entonces seleccionaré un Arrival Schedule. Y aquí podría ir creando yo diferentes entradas de cómo quiero que se me creen. Pero como esto yo ya lo tengo en un Excel, lo que voy a hacer es importar directamente desde aquí. Importamos nuevamente. Vale, y ahora sí, bueno, han entrado muy rápidas, pero ahora nos están entrando todas las cafeteras en el orden. Si lo podéis ver aquí, se nos ha creado del lado derecho una etiqueta que se llama referencia
y cada una de ellas tiene un número asignado en función de la secuencia que hemos marcado. Entonces, bueno, hasta aquí bien. Perdonad el pequeño descuido, pero bueno, son parte de los riesgos de hacer estas cosas en vivo. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, tal vez sería interesante para nosotros poderlas visualmente identificar estos tipos de cafetera. Entonces, para ello, voy a definir un disparador en la fuente que se llame y le voy a decir que en el momento de la creación, cada vez que me cree una de estas cafeteras, yo quiero que les cambie el color. Y entonces voy a definir aquí que en función de la etiqueta referencia, tengo 5 casuísticas. Y le voy a decir que a las de tipo A les ponga un código de color. Bueno, a cada una le ponga un tipo de color distinto. Entonces voy a ir seleccionando la misma opción en todos y ahora seleccionaremos algún color. Voy a ir copiando y pegando esto. Para el tipo B querré este color. Para el tipo C querré este color. Para el tipo D querré este color. Y para el tipo E vamos a usar este otro color. Entonces, vamos a poner aquí, bueno, voy a utilizar unos códigos de color que utilizaban aquí porque, bueno, hacían unas cafeteras un poco tipo retro y estos, bueno, eran colores que se parecían a lo que estábamos fabricando aquí. Estos números simplemente son códigos de color, no implican nada más. Vamos a probar y parece que nos está funcionando. Tenemos que ahora nos están entrando a la línea en la secuencia que queríamos y se nos están pintando de colores dependiendo del modelo que son, ¿no? Entonces, bueno, se empieza a parecer un poco más a lo que queríamos. Entonces, ahora, lo siguiente que quisiéramos hacer es que crear los puestos de trabajo para que en cada estación se paren y se haga su proceso. Entonces, para ello vamos a utilizar un objeto que se llama una estación. Voy a añadir la primera aquí. La entrada aquí. Y como todas las estaciones siguen el mismo procedimiento, básicamente tendrá que esperar a que llegue un componente, leer su referencia y en función de la referencia que sea, aplicar el tiempo de proceso que toque. Entonces, lo primero es necesito esa fuente de datos, necesito saber dónde van a estar estos tiempos de proceso, ¿no? Entonces, para ello, voy a crear una tabla que voy a llamar tiempos. Y bueno, esta para mostraros diferentes formas de introducir datos, esta no la vamos a importar directo de Excel, sino que la voy a construir. Le voy a decir que tendrá 5 filas y 5 columnas. Y desde mi Excel voy a copiar estos datos que tenía aquí. Simplemente hago esto, hago control C.
Le doy aquí, hago control V y he importado esta tabla que tenía en el, bueno, he copiado esta tabla que tenía en el Excel. Lo que nos dice esta tabla es que el modelo A, el FT4938A, en la estación 1 va a tardar 49 segundos, en la estación 2, 27, en la estación 3, 51, en la estación 4, 33 y en la estación 5, 45 segundos. El modelo B tardará estos tiempos y cuando tienen que ser retrabajadas estos modelos, esto es lo que tardan en la estación de retrabajo. Después, evidentemente, una de las cosas interesantes en una simulación sería hacer estos tiempos variables con una desviación estándar, dependiendo de otros factores, introducir fallos. Todo esto se puede hacer, evidentemente, pero bueno, estamos trabajando en una simplificación y ahora mismo vamos a decir que estos tiempos son los que son. Entonces, ya tenemos nuestra fuente de datos. Tenemos una tabla en la que podemos ver para cada modelo cuánto tiempo debe de tardar en cada estación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear una plantilla de estación para poderla aplicar a todas las estaciones. Y esto en FlexSim se llaman tipos de estación. Entonces aquí dice Station Type y vamos a decirle, vamos a crear un nuevo tipo de estación. Vamos a llamarle estación por ponerle un nombre. Y nos dice, la condición para que se procese, siempre que llegue algo aquí se va a procesar y luego nos pregunta, ¿cuál es el tiempo de proceso en esta estación? Por defecto nos pone ahí que el tiempo de proceso es 10 segundos, pero yo no quiero que sean 10 segundos, sino que yo quiero que vaya a la tabla y dependiendo del producto que está tratando, le aplique ese tiempo. Entonces voy a buscar qué opciones tengo aquí. Y tengo una opción que me dice el tiempo de proceso va a estar definido por una búsqueda en una tabla global. Me abre esta ventana y yo le digo, la tabla donde quiero que lo busques es en la tabla tiempos y la fila va a estar definida por la etiqueta referencia. Si os acordáis, en la fuente, cuando importamos el Excel, le habíamos añadido una etiqueta con el modelo a cada cafetera que habíamos creado y la habíamos llamado referencia. Entonces, con esta sintaxis yo le digo que me busque una fila que se llame como la referencia. Aquí las filas las tengo nombradas así. Y la columna que me tiene que buscar, quiero que me busque en el nombre de la estación en la que estoy. Esta sintaxis lo que nos dice es, fíjate en el nombre de la estación en la que estás y ahí ve. Entonces, para la estación 1 buscar aquí, para la estación 2 buscar aquí, etcétera. Una vez que hemos creado esto, lo que podemos hacer es, vamos a llamar esta estación 1 para que coincida con las columnas que teníamos en la tabla y vamos a añadir el resto de las estaciones de trabajo. Voy a poner otro por aquí. Y finalmente el puesto de retrabajo también. Entonces, para que utilice la plantilla que habíamos creado, lo que tengo que hacer es a cada una de estas cambiarle el tipo y decirle que estas son del tipo estación y esta se va a llamar estación 2. Esta se va a llamar estación 3. Me ha faltado cambiarle el tipo a esta.
Esta se va a llamar estación 4. Y esta se va a llamar estación 5. También es de tipo estación. Y esto vamos a llamarle rework o retrabajo, como la teníamos en la columna de allá. Entonces, ahora en principio, cada vez que llegue una máquina a esa estación, se deberá parar el tiempo que le toca a que se ejecute su proceso. ¿Cómo podríamos asegurarnos que realmente está ocurriendo esto? Bueno, lo que voy a hacer es, dentro del tipo de estación que habíamos creado, que era esta de aquí, le voy a pedir que cada vez que nos llegue una pieza, una cafetera, un arrival, en el momento de la llegada, quiero que le escriba una etiqueta que le voy a llamar proceso, y el valor que le voy a dar es este mismo que habíamos puesto en el tiempo de proceso, solo que ahora lo voy a poner con otra sintaxis. Y esto significa, esta sintaxis significa, búscame en la tabla tiempos, en la fila de la etiqueta referencia, y en la columna de la estación en la que estás. Entonces, si ahora yo selecciono este objeto, veré que se le ha creado una etiqueta que se llama proceso y que vale 27. Como esta es una máquina de versión A y está en la estación 2, podemos mirar en la tabla de tiempos, es una máquina de tipo A y está en la estación 2, y en efecto su tiempo de proceso es de 27 segundos. Si yo la dejo avanzar un poco más, ahora está en la estación 4 y proceso vale 33. Vamos a ver si es así. La estación 4 para la máquina de tipo A es 33, correcto. Entonces parece que nos está leyendo bien los tiempos de proceso y los está aplicando correctamente. Nos faltaría definir el retrabajo. Es decir, nosotros queremos que con un cierto porcentaje, por ejemplo, algunas de estas cafeteras fallen y se retrabajen. ¿Cómo podríamos hacer eso? Para ello vamos a crear otro tipo de estación, esta en especial, que no va a ser una estación normal, sino va a ser una estación con posibilidad de desvío. Es decir, le doy la posibilidad de que tome una decisión y dependiendo de una condición, vaya por aquí o vaya por aquí. Lo que voy a hacer es duplicar esta estación. A esta la voy a llamar estación desvío. La voy a pintar de otro color para diferenciarla. El tiempo de proceso será el mismo, todo quedará igual, solo que le voy a decir que una vez que termine su proceso, envíe esa cafetera no, antes de ello le voy a decir que una vez que termine su proceso, con una cierta probabilidad le asigne una etiqueta para ser retrabajada o no. Entonces, para ello le puedo ir a define una etiqueta
por porcentaje, por ejemplo. Voy a crear una etiqueta que se llame rework. Y le voy a decir que el 5% le asigna a la etiqueta rework el valor de 1, es decir, se tiene que retrabajar. Y el 95% le asigne el valor de 0, es decir, no se tiene que retrabajar. Entonces, aquí lo único que he hecho es crear una etiqueta que diga, vale, esta es defectuosa. Pues ahora le tengo que decir, después de esto, que dependiendo de lo que valga esa etiqueta rework, le diré que por defecto no haga nada, pero si rework vale 1, que me la envíe al objeto que tengo conectado en la conexión 1. Esta es la sintaxis que utilizamos para eso. Entonces, ¿qué objeto sería ese? Bueno, ahora mismo no tengo conectado ninguno, pero voy a crear una conexión entre estos dos. Y ahora este es el objeto que tengo en la conexión 1. Entonces, lo que le he dicho aquí es, si la etiqueta rework vale 1, envíamelo para acá. Y la probabilidad de que esa etiqueta valga 1, habíamos dicho que era 5%. Aquí voy a ajustar un poco las medidas porque al parecer no estaban del todo alineados. Bueno, vamos a ver si funciona. Ahora estoy ejecutando la simulación. Importante, siempre que hagamos modificaciones, parece que está un poco justo. Ah, es que no le he cambiado el tipo. Este sigue siendo una estación de tipo normal y tengo que decirle que ahora sea una estación del tipo desvío, como habíamos dicho. Entonces ahora, digamos, miren, ya empezaron con un 5% de probabilidad. Se nos empiezan a ir hacia el puesto de retrabajo. Vamos a verlo de nuevo. Vale. Entonces, parece que esto funciona correctamente. Finalmente, vamos a animar un poco los operarios. Realmente aquí el proceso lo está realizando la estación, pero vamos a decirle que queremos que los operarios hagan una animación de trabajo mientras se lleva a cabo el proceso. Entonces, para ello, voy a conectar a los operarios con una conexión de tipo central. Esto se hace presionando la tecla S y dando clic primero en el operario y después en la estación. Lo voy a hacer para todas las estaciones. Y para la animación voy a utilizar otra herramienta que tenemos dentro de Flexim para definir lógicas. Hasta ahora he utilizado lo que llamamos lógica 3D, que es utilizar las opciones predefinidas que vienen en los objetos, pero
también hay una forma de crear lógica dentro de FlexSim que se llama Process Flow, que es la posibilidad de crear diagramas de flujo. Entonces, para hacer esta lógica, lo primero que voy a hacer es crear un grupo con todas las estaciones. Les voy a seleccionar. Ahora doy clic derecho. Me da la posibilidad de crear un nuevo grupo que voy a llamar estaciones. Y ahora voy a añadir una actividad aquí que se llama generación de actividades o de tokens en función de eventos. Y le voy a decir que cada vez que algo llegue a cualquiera de los miembros del grupo, queremos que su operario asociado haga una animación. Entonces ahora lo que estoy haciendo es simplemente almacenando en una etiqueta cuál es el objeto que me ha llegado. En otra etiqueta voy a almacenar cuál es la estación en la que estoy haciendo esta actividad. Y ahora voy a añadir una actividad de ejecutar animación. En la que le diré, ¿quién es el que tiene que realizar la animación? Si recuerdan, en la actividad anterior había guardado en esta etiqueta el nombre de la estación. Y con esta sintaxis lo que estoy haciendo es decirle que el operario que tiene conectado en el puerto central es el que tiene que hacer la animación. La animación, bueno, FlexSim tiene predefinidas muchas animaciones, además de que se pueden crear las propias utilizando el mismo creador de animaciones interno o utilizando software como Mixamo o Studio, 3D Max Studio. Bueno, tampoco sé demasiado sobre animación, pero se pueden importar los archivos de animación directamente. Aquí, por defecto, tenemos muchas predefinidas. Esta animación que estoy marcando es una animación de una operación y le voy a decir que utilice la duración de lo que dura nuestro proceso. Entonces, bueno, para los que no están familiarizados con Process Flow, tal vez es un buen momento para hacer alguna prueba. Con este pequeño diagrama, lo único que estoy haciendo es decirle, cada vez que algo llegue a una estación, genera un token. En Process Flow, los marcadores de proceso se llaman tokens, y ejecuta este comando, que es ejecuta una animación del operario que tienes trabajando ahí. Ahora vamos a ponerlo en modo presentación para que se vea un poco más llamativo. Y como lo veis ahora, bueno, cada vez que nos entra un objeto al puesto de trabajo, el operario realizará la operación con la duración que toca y a partir de ahí podrá bueno, realizar su trabajo. Entonces, hasta ahora, bueno, hemos modelado el sistema. Ahora viene la parte interesante, que es empezar a obtener resultados, ¿no?, de este sistema. Para ello podemos crear algunos dashboards. Voy a ocultar esto de aquí.
Y, por ejemplo, le voy a decir que me interesa obtener, por ejemplo, cuántas he producido de cada tipo. Entonces añado un dashboard que se llama Throughput by Type, o salida por tipo, y le digo que, bueno, para mí lo que entra aquí es lo que he producido al final. El identificador que hemos puesto nosotros se llama referencia, es de tipo texto porque es una referencia alfanumérica y bueno, y quiero que en el dashboard me lo pinte así como referencia. Y si lo vemos, bueno, ahora mismo empezamos a saber cuántas piezas vamos produciendo por cada modelo, ¿no? Por ejemplo, nos podría interesar tener un análisis de la saturación de los distintos puestos de trabajo, ¿no? ¿Qué tan saturados están? Entonces, por ejemplo, para ello podría ir aquí y hacer un análisis de saturación y vamos a decirle, como ya había creado un grupo de todas las estaciones, le voy a decir que quiero un análisis de todas las estaciones de trabajo. Vamos a llamar esto saturación estaciones. Y podemos empezar a tener una visión un poco más completa de qué está pasando en nuestra línea, ¿no? Si lo vemos así rápidamente, después de sacar toda la secuencia de producción que teníamos, parecería que nuestro cuello de botella lo tenemos en la estación 4, al menos con esta secuencia, aunque la estación 5 tiene una ocupación bastante similar. En cuanto a puestos de retrabajo, parece que vamos bastante sobrados y parecería que probablemente la estación 1 está siendo subutilizada, ¿no? Entonces, aquí es donde viene lo interesante de la simulación, ¿no? Esto puede utilizarse de diferentes formas, pero al final es una herramienta de toma de decisiones y la idea es que vosotros con esta información seáis capaces de tomar una decisión, ¿no? Y decir, bueno, tal vez necesitaría pasar algunas de las operaciones que se hacen aquí a la estación 1 o intentar cambiar la secuencia o hacer alguna otra modificación del proceso, ¿no? Entonces, bueno, a partir de, he recorrido rápidamente lo que son todas las etapas de creación de un modelo, lo que es crear el layout, hacer las conexiones de flujo, definir los datos de entrada, definir la lógica de comportamiento y después empezar a obtener resultados. Eh, por la limitante de tiempo, esto ya no lo voy a hacer en vivo, pero había preparado otro modelo que es este mismo modelo, pero para mostrarles lo que son las funciones de optimización, por ejemplo. Entonces, este es el mismo modelo que habíamos hecho. Tenemos la misma línea, solo que está rotada. Pero bueno, si la ponemos así, es igual. Nos entran las máquinas de café en este orden, pasan con sus tiempos de acuerdo a esta tabla. Bueno, todo como lo teníamos, con sus porcentajes de retrabajo. Pues, por ejemplo, aquí una pregunta sería, en el modelo anterior habíamos asumido que cada estación de trabajo era capaz de atender o de recibir cualquier tipo de producto y trabajarlo independientemente de los cambios, ¿no? Pero esto no siempre es así. Muchas veces, y esto nos lo encontramos con frecuencia en diferentes industrias, para poder hacer un cambio de producto en la línea,
hay que hacer una preparación de la línea. No se puede cambiar el producto simplemente porque te llega otro modelo y entonces lo tratas diferente, ¿no? A veces se necesitan diferentes utillajes, se necesitan preparar dispositivos de soporte, en fin, hay una serie de cambios que hay que realizar en la línea para poder empezar a producir otro modelo, aunque sea similar, ¿no? Entonces, en este modelo vamos a partir de ese supuesto. Y aquí las premisas que tenemos es que yo sé que tengo que fabricar un número total de unidades, es decir, tengo que hacer 23 máquinas de café del tipo A, 45 del tipo B, 33 del tipo C, 41 del tipo D, 29 del tipo E. Y por otra parte, tengo una matriz que me indica los tiempos de preparación de línea. Es decir, si yo estoy fabricando el producto con la referencia B y ahora quiero fabricar el producto con la referencia A, me voy a tardar 2200 segundos en preparar la línea para poder hacer este cambio de producto. Sin embargo, si estoy fabricando el producto A, pero quiero cambiar a empezar a hacer el producto C, solamente me voy a tardar 400 segundos en preparar la línea porque son cambios muy pequeños, ¿no? Y, por ejemplo, parece que el peor escenario, por ejemplo, sería estar haciendo el producto A y tener que empezar a hacer el producto E, porque nos tardamos casi 8000 segundos en preparar la línea. Entonces, en este modelo he añadido otro grupo de operarios, que son estos de aquí, que es nuestro equipo de mantenimiento y preparación de línea. Entonces, lo que harán estos chicos es que cada vez que hay un cambio de producto, se acercarán a la línea, harán los ajustes que sean necesarios durante el tiempo que toque y en función de ello, bueno, dejarán la línea lista para el siguiente producto. Entonces, es un enfoque un poco distinto en este modelo. Como ven, aquí si activo esto tenemos el mismo CAD, bueno, está todo igual. Entonces, ahora mismo nuestro input principal es esta tabla en la que le digo cuántas unidades quiero fabricar y tengo esta columna que se llama orden, que es el orden como las voy a hacer. Y aquí significa que meteré primero el modelo A, haré mis 23 unidades, luego meteré mis 45 del B, mis 33 del C en este orden. Entonces vamos a ver cómo se comporta esto. Como es el primer producto, asumimos que la línea no estaba preparada. Entonces empezamos a fabricar, ahora se cambia la referencia, viene el agente de mantenimiento. Uy, algo hecho aquí. Viene el agente de mantenimiento, ahora estoy haciendo la referencia de tipo B, he terminado, viene el agente de mantenimiento, prepara la línea, me la deja lista y empiezo a fabricar el siguiente producto con su retrabajo, con todo como lo teníamos, ¿no? Terminamos este, viene nuevamente, hacen las operaciones y se van finalmente. Y esto se repite hasta que completo mi plan de producción, digamos, que son todas estas referencias que tenía que sacar, ¿no? Por último, nos entra el último tipo de máquina de café. Y hemos terminado y vemos que hemos producido todas las que teníamos que producir, como aquí. Nos hemos tardado 34 horas en producirlas y hemos pasado 6,6 horas haciendo tareas de preparación de la línea. Entonces, yo podría manualmente pensar y decir, bueno, ¿por qué no las fabricamos al revés? Y ahora hacemos primero el tipo E, luego el tipo D, luego el tipo C, después el tipo B y por último el tipo A. Y puedo probar. Entonces ahora, bueno, empezamos por las rosas, como veíamos, que son las de tipo E. Hay algunas retrabajadas. Viene el agente de mantenimiento, prepara la línea. Ahora vienen las de tipo D. Y así seguimos. Le doy un poco más de velocidad.
Y vemos que hemos terminado en 33,4 horas, un poco más rápido, 3 horas menos, y hemos pasado solo 4,8 horas preparando la harina. Entonces, aparentemente, esta solución era mejor. Pero aquí lo interesante sería utilizar la simulación para que nos diga ella cuál es el mejor orden y no tener que estar probando. Entonces, para ello, podemos utilizar las herramientas de optimización de Flexim. Y para ello diseñamos un optimizador en el cual le decimos, yo quiero que permutes con los diferentes órdenes de secuenciación, básicamente que cambies los valores que tienen estas celdas de aquí, con el objetivo de minimizar las horas de preparación. Y quiero que me encuentres las mejores soluciones para esto. Entonces, si ejecutamos esto, veremos que Flexim empezará a iterar y cada uno de estos puntitos representa una secuencia de fabricación distinta, teniendo en cuenta los retrabajos, teniendo en cuenta los cambios de preparación de línea, etc. Pues como veis, aún con este número pequeño de variables hay una gran cantidad de posibles combinaciones, ¿no? Y vemos que hay algunas soluciones. Por ejemplo, esta aparentemente es la mejor solución. Del lado izquierdo tenemos en el eje Y, tenemos las horas que pasamos preparando la línea. Y en el eje X simplemente es el identificador, el número de solución. Entonces, parece que esta solución es la mejor porque tiene el menor tiempo de preparación. Y, por ejemplo, podríamos pensar que esta es la peor. Vamos a exportarlas. Y ahora tenemos aquí un experimentador en el que vamos a comparar. El primer escenario es el orden como lo teníamos originalmente, tal cual. El escenario 2 es el que probamos después manualmente, que era invertirlos. Primero hacer el último y por último el primero. Y después, estas son las dos soluciones que nos propuso el optimizador. Una que era muy buena y una que era muy mala. Entonces, vamos a comparar estas 4 posibles escenarios. Entonces, el indicador principal que nos interesa es el tiempo que pasamos preparando la línea. Y vemos que en el escenario 1 pasamos 6,6 horas preparando la línea. En el escenario 2, que era el invertido, ya lo habíamos visto, mejoramos un poco, 4,8. Parece que metiendo esto de la peor forma posible nos podemos llegar a tardar 9 horas haciendo cambios de línea simplemente por meter las cosas mal. Y en el escenario optimizado podemos minimizar estos tiempos de preparación hasta 1,8 horas de preparación de línea. Y bueno, de la misma forma podemos comparar distintas métricas de cada escenario, ¿no? Por ejemplo, en el escenario 3 vemos que tenemos unas saturaciones de las estaciones considerablemente más altas que en el resto de los escenarios. Y así lo mismo para las diferentes métricas que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, es solo una forma más de cómo se puede utilizar la simulación aplicada en este ejemplo. Esta parte del optimizador, desafortunadamente, no la podéis probar con la versión Express, porque además de que hemos utilizado algo más de 30 objetos en este modelo, o bueno, tal vez no, el número de objetos, bueno, tenemos unos cuantos operarios más y tenemos alguna cosa más, pero el optimizador sí que está deshabilitado en la versión Express. Pero bueno, os lo quería mostrar
Espero que os haya sido útil. Dadas las circunstancias del estado de alarma y bueno, que no realmente nadie sabemos exactamente cuánto va a durar ni cuánto tiempo nos tardaremos en volver a la normalidad. Nuestra intención es hacer este tipo de webinars, probablemente hacer uno a la semana, tratando distintos temas. Entonces, os agradeceríamos mucho si tenéis interés en particular sobre algún tema, sobre algún tipo de modelo, alguna aplicación en específico que quisierais que tratáramos en uno de estos eventos, nos podéis enviar un correo. Estaremos rotando. En esta ocasión he empezado yo y bueno, el resto de mis compañeros de la oficina iremos haciendo distintos eventos, también para no aburriros. En función de los resultados que tengamos y la retroalimentación vuestra, intentaremos mejorar el evento, así que bienvenidas críticas y comentarios sobre el formato, sobre la información, sobre la documentación, en fin, la forma como se ha llevado. Y bueno, realmente esperamos que os haya sido útil y que todos podamos sacar algo positivo de este tiempo que estamos en casa y podamos ir preparándonos para regresar con fuerza. Por mi parte es lo que os quería mostrar. Creo que el tiempo lo hemos ajustado bastante bien. Así que, como os decía, esto estará colgado bueno, en un enlace. Os enviaremos un enlace para descargar estos modelos y descargar el webinar grabado por si lo queréis revisar o si queréis practicar y hacerlo en casa. Muchas gracias por vuestra participación y esperamos verlos la próxima semana. Un saludo, hasta luego.